Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases virtuales de teoría de los campos. En la clase de hoy lo que vamos a ver es la definición de potencial eléctrico. Y para empezar con este tema nos vamos a remitir a algunos conceptos que tienen que ver con el tema mecánica, la parte de trabajo y energía, conceptos que se vieron en física. Y lo que vamos a analizar es la relación que existe entre la energía potencial y un campo de fuerzas conservativo. Como ustedes saben, los campos de fuerzas conservativos tienden a hacer que la energía potencial disminuya. ¿Sí? Si nosotros vemos algunos ejemplos típicos, un campo de fuerzas gravitatorio, ¿sí? La gravedad, genera que si tenemos una partícula sometida a ese campo, ¿sí? La distancia entre ellos disminuye, ¿sí? O, por ejemplo, un cuerpo que está en la superficie de un planeta, su altura tiende a hacerse cero. Y esto hace que la energía potencial tienda a disminuir, ¿sí? Entonces, a costa o a expensas de la energía potencial se incrementa, digamos, la energía cinética de ese cuerpo. Pero básicamente lo que hace la fuerza es que la energía potencial disminuya. Si tenemos un muelle, ¿sí? Un resorte, si yo primero lo estiro con una fuerza exterior al campo de fuerzas, su energía potencial elástica se incrementa. Pero si yo libero y lo dejo sometido a la acción de la fuerza de ese campo, ¿sí? El campo que genera el resorte, tiende a ser restitutivo y con lo cual el delta X se hace cero, ¿sí? Tiende a disminuir el delta X. Y siempre la fuerza, el campo de fuerzas tiende a hacer que la energía potencial, en este caso la elástica, tiende a disminuir. Esta propiedad me permite a mí definir lo que es la energía potencial en función de la fuerza, ¿sí? La máxima disminución de energía potencial se da en dirección del campo de fuerzas. Y esa máxima disminución, ¿sí? La defino a partir de un gradiente. Ustedes saben que el gradiente me da la derivada direccional máxima. En este caso sería la máxima disminución. Aquí tengo este signo menos que hace que esa disminución de energía potencial máxima se da en el sentido de las fuerzas. ¿Está? Bueno, también sabemos que las fuerzas son conservativas y cuando una fuerza es conservativa se puede definir, ¿sí? Como el gradiente de otra función. En este caso, la definición de energía potencial es esta. Es un campo de fuerzas de modo tal que si yo lo quiero obtener, simplemente lo que tengo que hacer es obtener el menos gradiente de la energía potencial. Bien, lo que hacemos ahora es aplicar una integral de línea en ambos miembros, ¿sí? Esto, como ya sabemos, me da el trabajo de ese campo de fuerzas. Recurrimos acá, porque tenemos que tener presente algunos conceptos de análisis matemático. Nosotros sabemos que esta expresión, el gradiente de una función producto escalar por el diferencial de longitud, me da el diferencial total. Yo recomiendo que, repasen los conceptos de análisis matemático. ¿Sí? Siempre el gradiente producto escalar por un diferencial es la expresión de el gradiente producto escalar por el diferencial de longitud me da el diferencial total. El menos lo pongo acá adelante. ¿Está? Y si ustedes se fijan, esto es una integral que ya sabemos es independiente de la trayectoria en ambos miembros, porque esto es una función, un campo conservativo. El rotor de F es 0. ¿Sí? Y fíjense que la variación de energía potencial se obtiene como la integral de la fuerza, el campo de fuerzas diferencial de L. O acá, obviamente, este menos que me indica que siempre el trabajo que realiza el campo de fuerzas es a expensas de su energía potencial. Es decir, el sistema que yo tengo realiza un determinado trabajo, pero ese trabajo lo realiza a expensas de su energía potencial. Bien. También podría pasar este signo menos por acá y podría decir, la variación de energía potencial es el trabajo del campo de fuerzas con un signo negativo. Bueno, esto me sirve a mí de base, ¿sí? De sustento para definir lo que es el potencial eléctrico. Nosotros sabemos, estamos hablando de fuerzas, ¿sí? Estamos hablando de energía potencial y demás,
Pero nosotros lo que habíamos definido previamente es que el campo eléctrico es una idea de la fuerza por unidad de carga, ¿sí? Entonces, del mismo modo, de un modo análogo, vamos a definir la energía potencial por unidad de carga. Y yo puedo asociar esto que tengo acá con lo que ya había planteado antes. Está del mismo modo que la máxima disminución de energía potencial se daba en el sentido del campo de fuerzas, esta energía potencial por unidad de carga, ¿sí?, también llamado V o llamado potencial, su máxima disminución se va a dar en el sentido del campo eléctrico, que es la fuerza por unidad de carga. Entonces, de la misma manera, yo voy a definir una función que la voy a llamar potencial eléctrico, que es un campo escalar, de modo tal que su máxima disminución está dada en el sentido del campo eléctrico, con lo cual se define de esta manera. El menos gradiente del potencial eléctrico es el campo eléctrico. Bueno, del mismo modo puedo operar, ¿sí?, aplicando una integral de línea en ambos miembros. Llego a la misma expresión que llegué acá. Paso el signo menos para el otro lado y bueno, si quiero tener una fórmula para calcular la diferencia de potencial, simplemente hago esta integral de línea, ¿sí? E, producto escalar diferencial L, un signo negativo, entre un punto inicial y un punto final. Bien, algunas cuestiones a tener en cuenta. Fíjense, yo acá grafiqué algunas líneas de campo eléctrico y acá dibujé líneas equipotenciales. ¿Qué son líneas equipotenciales? Líneas en las cuales el potencial vale siempre lo mismo, es constante. V1, V2 y V3 son valores constantes a lo largo de estas líneas, son equipotenciales. Y como dijimos recién, el campo eléctrico apunta, ¿sí?, en la máxima disminución del potencial. Entonces fíjense cómo va a ser la relación entre estos valores. Y bueno, evidentemente la dirección del campo eléctrico me está indicando hacia dónde está disminuyendo el potencial. Con lo cual V3, ¿sí?, va a ser mayor que V2, que a su vez va a ser mayor que V1. Y por otro lado, también tengo que tener presente que el gradiente, ¿sí?, de una función me determina un campo vectorial en el cual las líneas de este campo son siempre normales a la función, a las líneas equipotenciales de este campo. Es decir, si ustedes se fijan, las líneas de campo son siempre perpendiculares a las líneas equipotenciales de acá. Bien, con esto ya vamos cerrando este video y después vamos a avanzar con algunos otros ejemplos.